Vamos a iniciar. Es importante que tengan los apuntes que vimos la semana pasada. Yo creo que sí estudiamos, ¿verdad? O nos hicimos patitos. Poquito, poquito, ¿no? Eso es malo. Eso es malo, eso es malo. Bueno, recordamos que la clase pasada estuvimos viendo el 307. Lo dividimos en 7 momentos. ¿Sí? ¿Alguien lo quiere decir brevemente? En términos del 66, profesora, bueno, Adelante. es sobre la audiencia inicial, es lo que dice en la audiencia inicial de informar al imputado sus derechos que están en el artículo 113 del Código Nacional de Procesos Penales, así como también en el 20 constitucional, inciso B, así como también vimos lo que es el control de legalidad de la detención, que está previsto en el artículo 146. eh, Son las hipótesis del 146 y el 16 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también sobre la formulación, sobre sobre la formulación de imputación, la oportunidad de declarar al imputado, así como de resolver sobre la solicitud de vinculación a proceso, medidas cautelares, y se definirá el plazo de cierre de investigación que están en el artículo 307 del Código Nacional de Procesos Penales, así como también el camino dentro de las 48 horas, que es estar en la oficina, en lo que es en la comandancia, y de ahí el Ministerio Público, algo así también vimos todo eso, profe. Más o menos es lo que vimos al último del día, de la última clase. Ok, ok. Sí, tenemos todos esos puntos divididos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nos fuimos al Código Nacional? Se les pidió que se trasladaran ese 307 y que Sí, fuéramos subrayando, que fuéramos dividiendo. Perfecto, como lo dijo el compañero, primero tenemos una información de derechos. Ya por ahí él mencionó, ¿verdad? El artículo donde está fundamentado, también la base constitucional, el 113, fracción primera, y el 20, inciso B, fracción primera, ¿verdad? De nuestra Constitución y nuestro Código Nacional. Ahora bien. Nos dice que en caso, ¿verdad?, de que se requiera lo del control de detención, bueno, pues como ya lo mencionó el compañero, efectivamente, está en ese 16, párrafo quinto. Tenemos después esa separación de la imputación, que es aquí donde nos detuvimos, donde estuvimos analizando en este punto, fue donde nos atoramos en la cuestión de la imputación. Si recordamos, le dimos lectura a ese 311 del Código Nacional y a ese 20, inciso B, fracción segunda. ¿Recuerdan con qué artículo les dije que teníamos que vincularlo porque era su base en nuestro Código Nacional? En términos del 66, con el artículo 141, fracción 3. Perfecto. Después de la fracción tercera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí nos habla de la clasificación jurídica. Hicimos un ejercicio, ¿lo recordamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los 4 puntos que nos señala ese 141? En términos del 66, no sé si está bien mi apunte. Hablamos Adelante. acerca de la intercriminis. Creo que es ideación, deliberación, resolución Nos pide, nos pide 4 puntos, el 141. ¿Se acuerdan que hicimos nuestra clasificación jurídica? Imer, adelante. En términos del 66, profesora, si no mal estoy, es el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención y me parece que la naturaleza. Tiene apagado su micrófono. Ajá, así es, la naturaleza. ¿Sale? Ahora, miren, aquí en pantalla tenemos el artículo, podemos darle lectura. Esto lo debemos de aprender, lo debemos de subrayar. Esto es una base,
¿sale? No lo vamos a dejar de estar analizando. Entonces, sí es muy importante que se nos quede también grabada esta cuestión. Nos dice grado de ejecución, tipo penal que se le atribuye. ¿Qué significa? Se le tiene que decir el delito, ¿verdad? Por el cual se le está en este caso deteniendo, ¿sí? También nos dice que debe de decírsele ese grado de ejecución del hecho. ¿Qué mencionábamos que era ese grado de ejecución? El- Si es de consumación instantánea, si es de consumación permanente continua, si es continuado, ¿sí? Nosotros debemos de hacer mención de eso. Ok, ahora bien, bueno, en este caso el Ministerio Público, pero nosotros también debemos de aprenderlo muy, pero muy, muy, muy clarito y en palabras súper sencillitas porque nosotros entendemos conceptos jurídicos. Nuestro cliente muchas veces no, ¿sale? A él hay que hablarle con peritas y con manzanas. Nosotros lo podemos entender perfectamente, pero a él hay que decirle el por qué con palabras muy sencillas, muy comunes, para que sepa de qué se le está acusando, ¿sale? Ahora nos dice también que nos pide cuál es el tercer punto, la forma de qué. Términos de Forma de fundamento, intervención, maestra. una forma de intervención. Ok, todos estos temas son demasiado profundos, ¿sale? Vamos a ir analizándolos. Ahorita lo que sí me importa es que quede lo básico, porque si nosotros analizáramos, por ejemplo, a profundidad lo que es el iter criminis, sí tendríamos que destinarle de una a dos clases únicamente a ese tema. Si ustedes así lo sugieren, bueno, más adelante, terminando ya lo que es la cuestión procesal, podemos retomar la cuestión teórico-penal. Como se pueden dar cuenta, aunque tratemos de dejar al lado el círculo, en este caso teórico penal, volvemos a recaer en él, ¿sale? Porque para poder comprender lo que nos pide pues en este camino que llevamos, ¿no? En la cuestión procesal, debemos de comprender bien estas figuras jurídicas, ¿sale? Todo eso nos va a ayudar a armar, pues, ¿qué? Nuestra teoría del caso. Tenemos que comprender todos estos puntos. Posteriormente, que nos dice, bueno, esa naturaleza de la conducta y es donde tenemos que analizar el dolo y la culpa. Les decía también que son conceptos muy profundos que, pues sí, vamos a tener que analizarlos de cierta manera. Ahora bien, este, alguien que desea aportar, ¿qué estudiamos? Recuerdan que les dije que teníamos que estudiar el iter criminis, aparte de que también tenían que estudiar la cuestión de los derechos, ¿verdad? De cada una de las partes, todo lo que nos señala ese 105, quienes forman parte del procedimiento, y se les dictaron por ahí los artículos que corresponden a cada uno. Espero que los hayamos leído. Es muy importante también tenerlos claros, pero ahorita, lo que nos interesa es la cuestión del iter criminis. ¿Alguien que guste dar su aportación? ¿Qué estudiamos? ¿Qué analizamos? Me estoy preocupando, abogados. Hablamos, perdón, maestra, en términos de 66, Adelante. hablamos acerca del camino del crimen, ¿no? De una tentativa de ejecución del delito a través de la ideación, la deliberación, la resolución y la manifestación o decisión. O sea, hasta ahí es lo que yo fui. Ajá. Sí, eso es lo que apuntamos, pero ¿qué profundizamos nosotros en clase? Por ahí sí nos apoyan con sus camaritas, salvo los que tienen problemas, pues obviamente de internet, es comprensible, los que estén en trabajito, pero los que podamos, se les va a agradecer bastante. ¿Qué En investigamos términos de nosotros? Albita, adelante. sí, maestra, pues mire, ahora sí que ese es el camino del delito, ¿verdad? El iter criminis. Tenemos que la fase interna, el primer punto es la ideación. La ideación está dentro de la mente del individuo. Eso nada más lo está percibiendo como una posibilidad. Sí, en esta fase interna, esta fase no es punible. ¿Por qué? Porque está dentro del individuo, dentro de su mente. La deliberación es cuando él dice, sí lo voy a hacer, no lo voy a hacer, está como que decidiendo, ¿verdad? Y la aceptación o la resolución es cuando dice definitivamente que sí lo va a hacer. Toda esa es la fase interna y esa fase interna
definitivamente pues no es punible. Ahora tenemos la fase externa. Esta fase, pues sí puede ser susceptible de ser punible. Lo primero que hace es los actos preparatorios. ¿Qué es esto? Que realiza todos los actos tendientes a cometer el delito, pues prepara toda la temática para poder realizarlo sí o sí. Y puede ser que también sea en grado de tentativa, pues porque todavía no tiene todo realmente, o más bien la tentativa es cuando él realiza todos los actos, pero por cuestiones ajenas a su voluntad ya no se lleva a cabo. Y la consumación es pues cuando ya determina realizarlo y pues va directo a cometer el delito. Esa sería mi aportación, no sé si tengo ahí por algún errorcillo. No, no, no. Adelante, ¿alguien más para seguir avanzando? Sí me gustaría que participen, porque conforme vayamos avanzando se van a dar cuenta de cómo cobra vida toda esta cuestión. Muchas veces pensamos que únicamente son conceptos que, pues no sé, son teóricos, que no les va a ser de utilidad, pero ahorita vamos a poner un ejemplo para que vean la complejidad que tiene todo este tema. ¿Alguien más? El que ustedes participen, el que ustedes hablen les va a ayudar mucho. ¿Sale? Porque muchas veces creemos entenderlo, pero al momento de quererlo explicar es donde, pues sí, nos damos cuenta que pues hay ciertas cosas que no las habíamos comprendido del todo y expresándolas, exponiéndolas, podemos encontrarle esa lógica, ¿sale? Y poderlas vincular todavía con más ejemplos en casos reales. ¿Nadie? Bueno, es importante que nos quede claro, si nos damos cuenta lo que ya mencionábamos, se divide en tres, ¿de dónde viene? ¿Por qué debemos de analizarlo? Bueno, el 141 después de la fracción tercera, nos habla de esa clasificación. Ya mencionamos los puntos que se nos está requiriendo. Dentro de todo esto, bueno, entra en juego el iter criminis. ¿Por qué? Porque debemos de saber diferenciar qué es lo que es punible, como ya lo mencionaba Alvita, y qué es aquello que no se puede punibilizar. Bueno, tenemos en el primer punto la ideación, deliberación y la decisión. Todas ellas no son punibles, no pueden castigarse. ¿Sale? Recuerden que esa ideación es cuando surge, pues esa idea en el sujeto. Pablito piensa, ¿verdad? Que pues está tan molesto con Juan Luis porque pues a lo mejor anda con su novia, con su esposa, por ahí le están poniendo las del toro, ¿verdad? Entonces él pues piensa que en cuanto lo vea, ¿verdad? Se va a vengar, pero es un pensamiento, es algo que está dentro de Pablito, ¿sale? Posteriormente viene la deliberación. Aquí Pablito se va a hacer muchas preguntas. Si está bien lo que va a hacer, si no está mal, va a idear toda esa cuestión, la deliberación, perdón, va a deliberar toda esa cuestión, va a empezar a ver esos pros, esos contra, qué es lo que le puede atraer, qué consecuencias pueden llegar a ver, si alguien lo puede llegar a ver, etcétera, 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 ¿sale? Posteriormente, pues viene esa decisión, esa resolución. Aquí Pablito pues se decide, ¿no? Sí, en cuanto lo vea lo voy a hacer, pero no lleva actos, ¿sale? No lleva nada, 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 nada todavía en acción. Ahora bien, posteriormente viene la segunda fase, la que sí es punible. ¿Qué sucede cuando Pablito decide, verdad, llevar esos actos preparatorios? Me gustaría que en sus códigos penales para cada uno de sus estados, es un poquito difícil, ¿verdad? Encontrarlos, pero en los primeros artículos viene esta cuestión. Para el estado de Veracruz, ¿quién es el del estado de Veracruz? Que ubica el artículo 29. Vamos a darle lectura en lo que los demás escuchan lo que está señalado en este artículo para nuestro estado y lo logran ubicar en los suyos, ¿sale? Es de los primeritos artículos. La ventaja es de que no son más de, pues, ¿qué serán de los 50 primeros artículos? Y va a ser muy rápido la ubicación. ¿Alguien de Veracruz?
Ya tenemos el artículo en pantalla. Si alguien nos puede, creo que ninguna es de Veracruz. Bueno, alguno que nos pueda apoyar con la lectura. En Términos términos del- de... Entonces, 66, Sí, Adelante, Pablo. adelante mientras los demás vamos colocando, una vez ubicándolo, lo vamos colocando en nuestro chat. ¿Sale? Adelante. sí, Adelante, artículo Pablo. 28, ¿sí? Artículo 28, la tentativa. Existe tentativa cuando con el propósito de cometer un delito se inicia su ejecución mediante actos u omisiones idóneos y no se consuma por causas independientes a la voluntad del agente. Artículo 29. Cuando iniciada la ejecución de un delito, el autor desista voluntariamente de llevar a cabo todos los actos necesarios para consumarlo. Solo se aplicará sanción por los actos ejecutados si estos constituyen delitos por sí mismos. Perfecto. Si nos damos cuenta, bueno, el primero que pedimos que se le diera lectura fue el artículo 29 y nos señala, cuando iniciada la ejecución, ¿sale? Pero después al final dice, solo se aplicará sanción para los actos que ejecutados. ¿Qué significa? Supongamos, igual ponemos de ejemplo a Pablito, ¿sale? Este, supongamos que él comete un delito en este caso previo, antes de cometer el que pretendía. Pablito se encuentra en un lugar esperando, ¿verdad? A Calvin, a que Calvin pase por ahí. Es un lugar pues un poco sólido. Pablo lleva un arma consigo. Él está esperando, ¿verdad? En este caso a que Calvin salga del trabajo, a que Calvin pase por allí para pues poderlo, en este caso, asaltar. Este punto, la clase pasada recuerden que le colocamos que algunos actos son punibles. Si recordamos, si tomamos ese apunte. Ahora vamos a analizar y vamos a profundizar por qué creen que dice eso, por qué dice que pueden ser punibles. Algunos de esos actos pueden llegar a ser punibles, tomando en consideración el ejemplo que se les acaba de dar. Repito, Pablo está en un lugar sólido, está esperando, lleva un arma, está esperando a Calvin, está esperando a que pase para poderlo asaltar. Pero, algo que se me olvidó decirles, bueno, antes de que Calvin llegue, resulta que alguien lo ve, llama a la patrulla y pues Pablito, ¿verdad? Ya no logra llevar a cabo el hecho delictivo. Pero antes de eso, ¿qué es lo que está sucediendo? Vamos a tratar de analizarlo. La pregunta es, aquí en los actos preparatorios, vuelvo a repetir, dice, si estos constituyen delito, ¿qué quería hacer Pablito? ¿Qué delito pretendía cometer? Un asalto, ¿verdad? Se les mencionó en el ejemplo, un asalto. Pero en este caso, al llegar la patrulla y al truncarle el hecho que él pretendía, en este caso, llegar a hacer, hubo un acto preparatorio que pueda ser sancionable. En toda esta pequeña escena, ¿hay algo que a él sí le pudieran, en este caso, fincar responsabilidad? Pablito, No sé, se me ocurre el arma. Si traigo el arma y me descubren, pero no sé si la cuestión del inter criminis tenga que ser a fuerzas, ¿cómo decirlo? Que lo haya exteriorizado, expresado directamente. no, No, Pablito, no estás muy sé. bien. De hecho, si te das cuenta, al portar el arma, perdón, es una aportación, ¿verdad? Ilegal. Entonces, si nos damos cuenta, por eso dice que se va a aplicar una sanción por los actos ejecutados. Esto que sucedió fue antes, ¿verdad? De que él lograra, pues en este caso, asaltar a Calvin, ¿verdad? Ok, entonces el hecho de que él llevara el arma, esa cuestión sí puede ser punible. Ahora imaginemos que Pablito, pues efectivamente no se
quiere esperar a Calvin porque pues por ahí le está bajando a la novia y él recoge un tubo de pues del basurero, un ejemplo. Ahí hay una cuestión que se pueda punibilizar. ¿Habrá un tipo penal que diga que aquel que recoja un tubo de la basura y quiera golpear a otro? No, ¿verdad? Entonces, ¿sí encontramos esa diferencia? Sí podemos ver cómo puede haber delitos antes de cometer pues el que quieres verdaderamente realizar. Entonces, aquí, ¿qué delitos se nos daría? En el primer ejemplo, tomando en consideración el iter criminis, no nos apartemos, vamos así paso a paso. No debemos de apartar nuestro pensamiento, debemos de tener el ejemplo claro, porque si nosotros nos apartamos, ya después dice, ¿qué pregunto o qué estás preguntando? No, ok, ya dijimos, llegó la policía antes de que Pablito, ¿sí? Lograra asaltar ¿a quién? A Calvin. Entonces, ¿cuál sería la clasificación jurídica? En caso de... Recuerden que las normas siempre mencionamos el fin teleológico, ¿verdad? El fin teleológico. ¿Qué es el fin teleológico para los que ya tienen tiempo? ¿A qué nos referimos con ese fin teleológico? En términos de 63, es la conducta Adelante, que Alvito. prohíbe es la conducta que prohíbe la norma. Ok, Como es la que conducta que prohíbe la norma. Pablito, ¿qué era lo que quería hacer? quería asaltar. Asaltar. Ok, entonces, como llegó la policía, ¿qué es lo que nos da Quedó en como tentativa. consecuencia? Bueno, Una él tentativa, ¿verdad? Una ya tentativa. traía Ahora, el arma, vamos armándola. ¿Qué nos queda? Un asalto en grado de Tentativa, prófano. tentativa, tentativa más la la portación aportación de qué. del Ok, arma. ¿nos damos cuenta cómo el iter criminis cobra vida en un ejemplo tan sencillito? Ahora, no únicamente tenemos que analizar eso, ya en otra clase les vuelvo a decir, tenemos que profundizarlo porque sí son demasiadas cuestiones, ¿sale? Ahora, recordemos que por ahí el maestro, Maestra, perdón, ajá, es adelante, asalto, perdón, asalto en grado de tentativa y portación de arma. sería, Pablito lo que quería cometer contigo era un asalto, ¿sí? Él te quería asaltar. Entonces, al llegar la policía, ¿qué hizo? Ya no se consumó, por así decirlo, lo que él tenía pensado hacer, ya no se logró el objetivo, ¿sí? Entonces quedaría un asalto en grado de tentativa, ¿sale? Pero por estos actos preparatorios, al él llevar y portar esa arma, ¿sale? Hay un delito más, entonces le vas a sumar tú ese delito a esta cuestión. ¿Vamos bien? Ok, más adelante vamos a analizar toda esta cuestión, ¿sale? Porque ahorita se supone que debemos de avanzar con la cuestión procesal, pero la idea es también En, que se den cuenta de que como la cuestión penal cobra vida en todo momento, entonces no nos podemos apartar de la cuestión penal. Ahora, si ustedes dicen en cada clase, si con un artículo que vamos a llevar procesalmente nos arroja una cuestión penal que debemos analizar y nos atoramos un ratito, adelante, se les da. Y si no, nos vamos de corrido con la cuestión procesal y ya después regresamos a al análisis de la cuestión penal, pero ya va a ser lo que ustedes decidan. ¿Sale? Ahorita por el momento sí necesito que terminemos de analizar este 307 porque tiene muchísimas etapas. Vamos a seguir avanzando, ¿les parece? Sí, sí. Sí, está bien. Ok, perfecto. Sí, porque en todo esto también tenemos que llevar un análisis. No sé si recuerdan cuando hablamos el dolo, sí, cuando hablamos el dolo tenemos esa cuestión de unisubjetivos, plurisubjetivos. Cuando hablamos en este caso de los actos, cuando son unisubsistentes, perdón. En los actos también pueden ser plurisubsistentes. Y cuando hablamos del delito, allí pueden ser uniofensivos
o pluriofensivos. Cada uno nosotros tenemos que aprenderlo a identificar en casos reales, ¿sale? En ejemplos reales, ver con qué otras figuras se van a vincular y esto tiene una profundidad enorme. ¿Sale? Recordemos, si por lo pronto quieren quedarse con eso, recuerden, el dolo lo van a vincular con los unisubjetivos, plurisubjetivos. Suenan muy iguales, pero son diferentes. ¿Sale? Dolo, unisubjetivos, plurisubjetivos. En la cuestión de los actos, en este caso que lleva el sujeto, tenemos los unisubsistentes y los plurisubsistentes. ¿Vamos bien? Ahora, en cuestión del delito, tenemos los uniofensivos y los pluriofensivos. Quien gusta profundizar, buscamos información, chale, para que cuando lleguemos a esa clasecita ya tengamos una noción y nos sea más fácil, ¿verdad?, poder comprender todo esto. Ahora bien, supongamos, también vamos a cerrar con un ejemplo esta cuestión del iter criminis para que vean cómo, pues esto sigue cobrando vida en cada caso que vean, en todos los ejemplos que puedan ustedes imaginarse. Siempre tienen que pensar en esta cuestión, ¿sale? Para poder nosotros diferenciar si esa cuestión dices, ah, no, ¿sabes qué? Esta cuestión se le va a sumar, esta cuestión va a quedar en grado de tentativa. Aquí se dio una tentativa acabada, aquí se dio una tentativa inacabada. Como dice el maestro, ¿cómo se llama? Rubén, nos menciona la tentativa acabada, ineficazmente desistida, la tentativa inacabada, que es ineficazmente algo así desistida, y la inacabada, inacabada, ay, sí es ineficazmente desistida. La verdad parece un trabalenguas, pero todo eso lo vamos a ir analizando poquito a poquito, ¿vale? Ok, vamos a imaginar que Imer en este caso va con Yair, ¿sale? Pero llega Alba, ¿sale? Llega Albita. Recuerden, Imer va con Yair, están en una parada de un autobús, de taxi, de lo que quieran imaginarse. En este caso llega Alba, y Alba, pues como cualquier persona, ¿verdad? Que ya no podemos vivir sin el celular, deja su bolso a un lado, lo deja entreabierto, se alcanza a ver que dentro de ella pues tiene una cartera que se alcanza a sumar allí, muy llamativa, y pues en este caso Imer se da cuenta, él ve todo alrededor, ¿verdad? ¿Verdad? Ve pues cómo está sentada ella, en qué momento levanta la mirada, más o menos empieza a contabilizar si se despega o no se despega del celular, si voltea para allá, si voltea para acá, ve alrededor quiénes vienen, quiénes van, si está sólido, si hay más gente, qué están haciendo, más o menos pues en qué tiempecito están volteando. Empieza a checar todo el entorno, ¿sí? Esto lo está haciendo Imer. Pensemos en el iter criminis, no nos apartemos, ¿ok? Ahora, resulta que Yair está sentado al lado de donde, pues, Alba se sentó, y ella colocó justo en medio, se podría decir, de entre Yair y ella, pues su bolsito. Imagínense que Imer le tira unos ojitos pispiretos a Yair, indicándole, ¿verdad?, lo que hay al lado. El otro agarra la onda, ¿sale? Y pues retira la cartera del bolso de mano. ¿Cómo lo aplicamos al iter criminis? Cuando decimos que el pensamiento no delinque, pero pensemos un poquito más allá. Maestra, en términos del 66 y analizando Adelante. lo que usted nos ha mencionado sobre el intercriminis, yo considero que Iner, al darse cuenta y al realizar esa observación, realiza sin duda actos preparatorios, que son esos planes o que se consiguen medios, ¿no? Que no son precisamente, ¿cómo lo diría? No se castiguen, salvo que estuvieran tipificados, y ya Yair, que se encuentra sentado al lado de Alba, ya estaría ejecutando, bueno, ya estaría realizando actos de ejecución,
y esos son los que comienzan directamente encaminados a consumar ese delito. Es lo que yo considero analizando el intercriminis. Y si yo les recuerdo que aparte del autor directo, del autor material, hay un autor intelectual, ¿dónde lo acomodarían? ¿Está ya en los actos preparatorios, sí o no? ¿Y esto ya es punible, sí o no? Entonces, ¿vemos la importancia de lo que tiene el iter criminis? ¿Ven por qué debemos de profundizar? No nada más es cuestión de aprender figuras jurídicas nada más por memorizarlas o querer apantallar, sino que se debe de hacer un análisis profundo. Ok, vamos a seguir avanzando. Nos vamos a nuestro... Se apagó su micrófono, profesora. Ay, perdón, sí es cierto. Nos vamos a nuestro artículo 307. Vamos a seguir avanzando. Ya posteriormente, repito, vamos a tener unas clasecitas sobre estos temas que son bastante interesantes. A mí me gusta mucho la cuestión teórica penal. Me gusta mucho, me gusta profundizarlo. Siento que son como pequeños rompecabezas que hay que armar y luego conjuntar con otros rompecabezas extra. ¿Sale? Entonces, vamos a seguir avanzando. Si nos damos cuenta, ya hablamos de la imputación, mencionamos este 311, S20 constitucional, inciso B, fracción tercera. ¿Sale? Les dimos lectura la semana pasada. Si les pregunto así rápidamente, ¿qué nos señalan? Ya los leímos y se nos quedó de repaso. ¿Qué nos señalan los dos? ¿No recordamos? Ok, 307, bueno, las nos vamos a fases, que... maestro, de la audiencia inicial. Adelante, Mauricio. Sí, maestro, lo que nos establece aquí las fases de la audiencia inicial, el 307. Perfecto. Ok, está vinculado a ese 141. Ya nos dimos cuenta después de la fracción tercera, ya hablamos un poquito, ya vimos por qué es muy importante tratar de profundizar este tema, ¿sale? Ahora vamos a seguir adelante. Nos dice, ¿verdad?, que se le va a dar esa oportunidad de declarar, ¿sale? El artículo 114 y 312 vamos a tenerlo a la mano, ambos del Código Nacional, y les vamos a dar lectura. En términos del 66, si me permite. Adelante. Artículo 114. Declaración del imputado. El imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento. En este caso, podrá hacerlo ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional, en pleno respeto de los derechos que amparan y en presencia de su defensor. En caso de que el imputado manifieste a la policía su deseo de declarar sobre los hechos que se investigan, ésta deberá comunicar dicha situación al Ministerio Público para que se reciban sus manifestaciones con las formalidades previstas en este código. Siguiente artículo. En términos del 66, Adelante. artículo 312, oportunidad para declarar. Formulada la imputación, el juez de control le preguntará al imputado si la entiende y si es su deseo contestar al cargo. En caso de que decida guardar silencio, este no podrá ser utilizado en su contra. Si el imputado manifiesta su deseo de declarar, su declaración se rendirá conforme a lo dispuesto en este código. Cuando se trate de varios imputados, sus declaraciones serán recibidas sucesivamente, evitando que se comuniquen entre sí antes de la recepción de todas ellas. Es todo. Perfecto. Si nos damos cuenta, esos dos artículos están vinculados. Es importante anotarlos. Anótenlos. Cuando hablamos de esa oportunidad de declarar, tenemos que pensar en estos dos, 114 y cuál, 312, ¿sale? Recuerden, la declaración del imputado es como nuestra puerta, ¿sí? Es nuestra puerta a nuestra teoría fáctica. ¿Recordamos? Se les ha pedido varias veces que así lo anotemos. ¿Por qué es importante memorizarlo de esta manera? 114.312 abre puerta a mi teoría fáctica.
¿Por qué? Porque él se le está dando la oportunidad de declarar. Recordaban, no sé si recordarán que cuando estuvimos hablando del 327 y del 405 se les comentaba que cuando nosotros, ¿verdad? Llegamos, donde estemos, perdón, nos llega un caso, un tema, las personas que hacen contarnos lo sucedido, ¿verdad? Alguien nos tiene que platicar. Nosotros desde ahí ya tenemos una idea de lo que pudiera ser del delito en el que se pudiera tratar, pero cuando nosotros hablamos con nuestro imputado, así como lo está señalado, perdón, en ese 117 fracción primera, donde él nos va a contar esa versión de los hechos, y una vez que nosotros le hagamos mención de ese 117 fracción segunda, de esas consecuencias jurídicas en caso de que nos mienta, él debe de darnos a detalle lo sucedido. Es ahí donde nosotros vamos a darnos cuenta si tiene una excluyente a su favor, si hay un 327, si hay un 405, o si esta persona sí lo hizo, bueno, ¿para qué batallo? Me voy a un medio alterno. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros, en todo ese análisis, escuchando esa versión de los hechos, podemos darnos cuenta y ubicar que estamos en presencia de cualquiera de esas 10 fracciones del 327 o cualquiera de esas 14, de esos 14 rubros que tenemos en el 405? ¿Recordamos? Él tiene que declarar, ¿verdad? Tiene que declarar. Ok, principalmente en esa primera, segunda, tercera y cuarta de ese, pues ahora sí, 327. Ahora, recordamos también que siempre debemos nosotros decirle, en este caso a nuestro cliente, sí, tienes que declarar. Oye, pero ¿qué voy a decir? Todo. Así como me lo estás diciendo, tienes que decir todo, 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 todo a detalle en ese antes, durante, después, precisando la figura jurídica que nosotros identificamos. Claro, él no va a decir el hecho cometido no constituye un delito, no, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que va a decir en palabras sencillas? O por ejemplo, en este caso, el hecho no se cometió. ¿Qué es lo que debe de decir nuestro cliente? ¿Qué le debemos decir a él que acentúe? Si nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese 327 fracción primera es un hecho inexistente, entonces, ¿qué es lo que él debe de hacer mención? Una palabra sencillita que nosotros podamos decirle, acentúa esto. Que es mentira lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público o la persona que en este caso lo está acusando, ¿verdad? Sí, porque recordemos que pues hemos visto varios ejemplitos donde hay personas que por enojo, por envidia, por cualquier cuestión, por eso debemos de analizar esos motivos, esas intenciones del sujeto, ¿sale? Y de todas las partes, tanto de la parte, en este caso, agraviada como el imputado. También tenemos que ver las personas que están en el entorno, por eso es muy importante analizar toda la cuestión, ¿verdad?, que hay alrededor, quiénes estuvieron, si había problemas antes, ¿sale? Ok. Ahora bien, si nos damos cuenta, aquí tenemos una diapositiva. Esta diapositiva se les va a hacer llegar, ¿vale? Igual vamos a tratar de... Todo esto va a venir explicado en nuestro librito. Esperemos que tengan la oportunidad de leerlo. Viene muy explicado, pero si ustedes pudieran colocarle estas palabritas en rojo a sus códigos nacionales, sería muy importante para que logren ubicar cada figura jurídica, ¿sale? Esta fracción primera nos dice, bueno, que no hay un delito, ¿verdad? Sí recordamos que en el 20 constitucional, inciso A, fracción quinta, nos habla de esa carga de la prueba que nos dice que se debe de demostrar que. Adelante, Albita. Sí, de que la persona que acusa es la que tiene que demostrar. De hecho, pues se debe de demostrar el dolo. Perfecto. Aquí hay algo muy importante, debemos de identificarlo. Es ¿qué es lo que debe de colmar en este caso para que pueda encuadrarse en ese hecho típico? Tiene que haber un delito más una responsabilidad plena del sujeto activo, ¿verdad? ¿Sí? Tiene que haber delito más responsabilidad plena. Entonces, aquí en esta fracción primera no hay una y no hay otra, ¿sale? No hay ninguna de esas dos porque la persona lo está inventando. Ahora, si nos damos cuenta, el 327 en su fracción segunda nos dice que ese delito
no existe, ¿verdad? Puede ser porque se trata de un hecho cotidiano, puede ser que al momento que se está llevando el análisis, al ver los elementos normativos, nos remitan, ¿verdad?, al análisis en otra materia, puede ser una cuestión civil, una cuestión agraria, pero no penal, ¿sí? Puede también tratarse a lo mejor de una ausencia de tipo. El hecho, pues sí, ocasionó algunas cositas por allí, pero en realidad no está tipificado. No hay algo, ¿verdad?, que lo puedas encuadrar en un tipo penal. Y ese 327 fracción cuarta nos dice que, ahorita les voy a enviar las diapositivas al WhatsApp, me recuerdan, porque luego sí les digo y se me termina olvidando. Esa fracción cuarta es la que nos remite a ese 405. Aquí sí hay un grado de complejidad. Cuando hablamos de la tipicidad, cuando hablamos de las causas de justificación y las causas de inculpabilidad, todos estos temas ya los hemos analizado. ¿Sale? Ya los hemos analizado. En la tipicidad tenemos pues esa ausencia de voluntad o de conducta, tenemos pues esa falta de alguno de los elementos del tipo penal. Aquí tenemos unas diapositivas donde ya les colocamos unos criterios de la Corte para que sea más fácil el análisis. En un momento, repito, se los envío para que puedan ustedes analizarlos y ya con posterioridad pues vamos a volver a dar un análisis profundo de estos. Pero también van a llevar su tiempo, porque una cosa es analizarlos, dar un ejemplo breve, pero profundizarlos es lo difícil, ¿sale? Nosotros tenemos que ver todas las variantes, porque así como los ven, cuando hablamos de cada rubro, de manera muy sencilla puedes decir, bueno, pues la persona tenía el cerebro apagado, no tenía control corporal, no tenía control mental, ¿sí? Pero ¿cuándo aplica? ¿En qué casos aplica? ¿En qué ejemplos lo puedo aplicar? Ahora, aguas, no lo confundas con la falta de alguno de los elementos del tipo penal. En la falta de alguno de los elementos del tipo penal también encontramos, en este caso, el caso fortuito. Cuando hablamos de casos fortuitos, pueden ser por una vis mayor o una vis absoluta. ¿Sí? Por la vis mayor es cuando son a causa de condiciones, se podría decir, por ejemplo, climáticas. Puede tratarse de la naturaleza. Puede ser por fuego, por aire, por agua, etcétera. ¿Sí? Cuando hablamos de una vis absoluta es por terceros. Ahora bien, cuando hablamos del consentimiento de la víctima, ¿salen aquí? Puede ser que la persona, ¿verdad?, haya dado la autorización, si pues sí, sí tiene esa capacidad jurídica de realizarlo, ¿sale? Y cuando hablamos de los errores de tipo, hablamos de cuestiones de hecho. Aquí se llevó un hecho, ¿sale? Hay un hecho. Ahora, vencible, ¿por qué? Porque con un poquito de detenimiento la persona se pudo dar cuenta del error en el que se hallaba, pero cuando hablas de una cuestión invencible es que fueron muchas las circunstancias, fueron varias cuestiones que hubo en el entorno, que hubiera sido difícil que alguien se pudiera dar cuenta del error en el que se encontraba. ¿Sale? En las causas de justificación, pues tenemos el consentimiento presunto, como lo dice, se presume que te pudieron dar el consentimiento. Si tú fueras esa persona, ¿lo harías o lo hubieras llevado a cabo? Entonces, esa es la pregunta que nos debemos de hacer. ¿Yo qué hubiera hecho? ¿Sale? Entonces, estás creyendo que te iban a dar ese consentimiento por la situación en la que se hallara. En la legítima defensa, bueno, recordemos que también se analizaron los elementos. Este tema está súper hermoso, el de la legítima defensa. Tiene muchos elementos bastante complejos, pero que también, pues es por, pues defender cuestiones propias, en este caso ajenas, pero que hay un vínculo. ¿Por qué? Porque muy fácil podemos confundirlo, ¿sale? Con pues en este caso, inexigibilidad de otra conducta, quizás, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues esa persona, a diferencia de esa inexigibilidad, pues lo que trató fue de defender algo, ¿verdad? No tenía de otra, vino, lo realizó, pero aquí no hay un vínculo. ¿Sale? Entonces, a veces se puede llegar a esa confusión, pero en una tiene que haber un lazo, tiene que haber algo para que tú lo defiendas, y en el otro tú te ves orillado a realizarlo, sí, son bienes ajenos, pero no tienes un vínculo. Aún así actuaste por la necesidad, esa necesidad que tenías en ese momento, ¿sí? Después tenemos el cumplimiento de un deber, ¿sale? El ejercicio de un derecho. Una cuestión, pues también un poquito compleja que me gustaría abundar. Aquí tenemos unos criterios de la Corte que les van a ayudar bastante.
Y posteriormente tenemos las causas de inculpabilidad, tenemos el error de prohibición invencible, como lo comentábamos, a diferencia de este error de tipo vencible, en el error de prohibición invencible, bueno, pues tenemos, ¿verdad? Que puede ser que esa persona creía que había pues algo que lo iba a beneficiar, que sí se podía realizar, que incluso a lo mejor son costumbres que tienen su lugar de origen y que creyó que en el lugar en el que se encontraba también se podían llevar a cabo y en realidad no. ¿Sale? Tenemos unos criterios también muy buenos que por ahí se les van a compartir. Uno de ellos nos habla de una persona que trabajaba para un anexo, ¿sale? Tenía retenida una persona, tenía la persona, no la dejaba irse, pero esta persona creía que en este caso la cuestión de trabajar en ese anexo le permitía a él tenerlo, pues en ese estado, ¿sí? En esa retención. Ahora bien, tenemos la cuestión de la inimputabilidad. Recordemos que aquí se puede dar porque la persona sea menor de edad o porque no tengan la capacidad. Aquí es de donde podemos encontrar nosotros una figura también muy bonita, muy compleja que se debe de analizar, que es el actio, ¿sale? Esos dos puntos que nos hablan del actio liberae, ¿sale? In causa, ¿sale? Si recordamos esa figura. Posteriormente se las voy a explicar. Esa es muy, muy, muy bonita, pero este es su punto de partida, ¿sale? Ahora bien, tenemos también la inexigibilidad de otra conducta, lo que ya les mencionaba. Imagínense, quieren ir manejando y se le atraviesan por ahí unos fulanos, ¿sale? Que la quieren asaltar y pues ellas son segundos, son fracciones de segundos en la que ella tiene que decidir si les echa el carro encima, por ejemplo, independientemente de lo que vaya a ocasionar. Les ocasione la muerte, lesiones, daños, etcétera, ¿sale? Ahora bien, si nos damos cuenta, vuelvo a repetir, esta cuestión de la oportunidad de declarar que tenemos en ese 312 y en ese 114 es lo que va a abrir la puerta a nuestra teoría fáctica. ¿Y nuestra teoría fáctica qué es? Cualquiera de estos puntos, tanto de ese 327 como de ese 405. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a declarar en este caso la persona imputada? Bueno, pues aquello que estamos identificando con palabras muy sencillas. Ya cuando nos toque a nosotros, nosotros vamos a argumentar ya de manera correcta. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí hemos comprendido? Sí, vamos a seguir avanzando. Este, ¿Alguna duda? Aquí sí me gustaría que analizamos. Van a decir otra vez sí, porque si yo les pregunto, ¿me pueden decir qué dice nuestro 265, nuestro 259, nuestro 359, nuestro 402? Lo ubicamos porque decimos la lógica, sí, es nuestra cadena de la lógica. Pero ¿qué dice cada artículo? Vamos a darle lectura. Tenemos unos compañeros que son nuevos y a nosotros nos va a servir de repaso. Vamos a iniciar con el artículo 259. Todos del Código Nacional, por favor. Alguien que ya ubique ese 259, otro el 255, el otro el 359, otro el 402, ¿sale? Para poderles dar lectura. En términos del 66, ¿puedo leer el artículo 255? Adelante. Ok, muy bien. Artículo 255, no ejercicio de la acción. Antes de la audiencia inicial, Es el Ministerio 259. Público... bueno, si gusta, leo el 259. Yo le quería dar la parte secuencial, ¿no? Pero bueno, leemos el 259. 259, generalidades. Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Las pruebas serán valoradas por el órgano jurisdiccional de manera libre y lógica. Los antecedentes de la investigación recabados con anterioridad al juicio carecen de valor probatorio para fundar la sentencia definitiva, salvo las excepciones expresas previstas por este código y en la legislación aplicable. Para efectos del dictado de la sentencia definitiva, solo serán valoradas aquellas pruebas, salvo las excepciones previstas en este código. Es cuanto. Perfecto.
Ok, si nos damos cuenta aquí, hay que subrayar, nos dice que va a ser valoradas por quién, por ese órgano jurisdiccional, ¿verdad? De manera libre y lógica. Nos habla también de esos antecedentes, pero nosotros nos vamos a quedar con esta parte de aquí para que vean esta cuestión de manera libre y lógica. Ahora nos vamos con el siguiente artículo, que es el 265. En términos del 66, profa, 260 Adelante. 265, valoración de los datos y prueba. El órgano jurisdiccional asignará libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos y pruebas de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su valoración con base a la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios. Perfecto. Si nos damos cuenta, vuelvo a mencionar de manera libre y lógica. Dice que el órgano jurisdiccional que va a asignar ese valor, libremente dice el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba, ¿sí? Todo esto como de manera libre y lógica. Ok, seguimos avanzando. Siguiente artículo, 365, 359. En términos del 76, profesora, Adelante. artículo 359, valoración de la prueba. El tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al diputado. Es cuanto. Perfecto. Si nos damos cuenta que ahora nos señala el tribunal de enjuiciamiento y nos dice que debe valorar la prueba de manera libre y lógica, ¿sí? En todo momento nos está señalando esta cuestión. Ahora, ¿dónde tenemos este principio constitucional? Siempre lo mencionamos. En términos del 66, maestra, en el 20, inciso A, fracción segunda. Perfecto. Alguien que lo tenga ubicado ya en la Constitución para que vean los compañeritos nuevos. En términos del 66, Escuchen, perdón. Adelante, Abraham. el artículo 20 de la Constitución, el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Fracción segunda, Perfecto. Como nos damos cuenta, todos nos están señalando esta lógica. Tenemos por ahí unas tesis también que están muy bonitas, se las vamos a mandar en este caso en el grupo para que ustedes las puedan analizar. Una de ellas nos señala, ¿verdad?, que dentro de esta cuestión tenemos esas máximas de la experiencia, esos avances científicos, ¿sí? Y la misma lógica, ¿sale? Pero no hablamos de una lógica, pues, formal, ¿no? Sino que hablamos de una lógica que humanizada, ¿sale? Ahora imagínense, esta es una pieza demasiado fundamental, porque podemos tener cuestiones, pues, científicas, ¿sale? Podemos tener las mismas máximas de la experiencia, pero la lógica es la que cuando nosotros tenemos, en este caso, pruebas circunstanciales o indiciarias, ¿sale? Si recordamos cuando vimos ese tema, cuando estuvimos hablando, en este caso también de los testigos y todo eso, ¿sí recordamos? Recuerdan que se les había comentado, ¿verdad? Que era muy importante estas pruebas y que precisamente que aunque no fuera una prueba directa, estas tenían una importancia. ¿Por qué? Porque son las que nos van a formar, las que nos van a ayudar a formar esa lógica en cada uno de nuestros eventos, desde ese antes, ese durante y ese después.
¿sale? No es que no tengan una importancia como esas pruebas directas, sino que estas tienen un menor peso, por así decirlas, pero que al final de cuentas van a ser las que van a armar ese rompecabezas y la que nos van a hacer pues analizar si verdaderamente corresponde a qué teoría del caso y cuál es la que está como que en este caso, ¿cómo puedo explicarles? Es la más convincente. ¿Sale? Por eso dice que el juez, ¿qué debe de hacer? Tiene que valorarla, pero ¿de qué? De esa manera libre y lógica, todo se complementa, ¿sí? Ahora bien, tenemos esta tesis que es la 2028-557, alguien que nos pueda apoyar a darle lectura a esta pequeñita. Mm, No hay nadie. En términos del 66, Adelante. la tesis dice, pruebas en el sistema penal acusatorio, su valoración libre y lógica por el Tribunal de Enjuiciamiento no lo obliga a señalar la regla de la sana crítica que sustenta su decisión. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios. Al analizar si el Tribunal de Enjuiciamiento, al valorar las pruebas aportadas en el juicio, debe precisar con base en qué regla de la lógica máxima de la experiencia o conocimiento científico sustentó su determinación o si es suficiente que solo haga un ejercicio racional libre y lógico bajo su apreciación conjunta, integral y armónica de las pruebas para estimar que aquella está motivada. Criterio jurídico. Permíteme, Pablito. Ahorita sigues, Pablito. Si se dan cuenta, aquí nos está señalando, ¿sí? Vemos cómo nos menciona esa regla de la lógica, esa máxima de la experiencia y ese conocimiento científico. ¿Sale? Él debe decir en qué está sustentando, en este caso, lo que él va a plantear, ¿sale? O si esto es suficiente cuando únicamente lo está haciendo de manera racional como libre y lógico, ¿verdad? Pero también nos habla de otro concepto muy importante, esto ya lo leímos, apreciación conjunta integral armónica. ¿En qué artículo se encuentra? Encuentra 260 y qué, después del 4. 165, profe. Ok, aquí lo encontramos, ¿sale? Nosotros ya debemos ir vinculando, por eso se les ha dicho, siempre que se les den artículos, analícenlos, ¿sale? Ok, sigue, Pablito. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materia penal y de trabajo de la región Centro Norte con residencia en la Ciudad de México determina que el Tribunal de Enjuiciamiento, al valorar las pruebas aportadas al juicio oral, no está obligado a precisar con base a qué reglas de la sana crítica, lógica, máximas de la experiencia o conocimiento científico sustentó su determinación para estimar su, su debida motivación. Justificación. De conformidad con los artículos 20, apartado A, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 259, párrafo segundo, 265, 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema de valoración de la prueba en el sistema penal acusatorio es libre y lógico. El Tribunal de Enjuiciamiento, en cumplimiento al principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución y con plena observancia a la regla de la lógica, conocimientos científicos y máximas de la experiencia, sin contar con absoluta libertad que implique arbitrariamente en su parte íntima convicción, solo debe realizar un ejercicio racional, libre y lógico, en atención a una justificación objetiva y suficiente de cada prueba, es decir, basta una apreciación conjunta, integral y armónica para estimar que en su determinación consta la existencia de la justificación, exteriorización de la justificación razonada que le permite llevar a una conclusión. El principio
de libertad de la prueba consiste en acreditar la veracidad o falsedad de los hechos, objeto del proceso, por medio de cualquier prueba libremente valorada por el juzgador, sin más limitación que las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, y al ser el principio de libertad de la prueba el rector del régimen probatorio del proceso penal acusatorio, la valoración no puede sustentarse a la racionalidad que tiene que ser acreditada con exigencia en que la culpabilidad quede acreditada más allá de toda duda razonable como resultado de la actividad probatoria llevada a cabo con todas sus garantías. Perfecto. Si nos damos cuenta, esa parte final, esta justificación, nos está señalando esa cadenita. Ahora, esa cadena se les está a ustedes inventando. No, No, ¿verdad? Aquí la encontramos, es la misma. Te está hablando de ese 20 inciso A, que fracción segunda, ese 259, 265, 359 y 402 del Código Nacional. Y esta parte de aquí te está explicando el por qué el juez no debe de utilizar su íntima convicción, sino que él debe de realizar ese ejercicio racional. Sí, tiene que ser libre y lógico. ¿Y qué dice? Que debe de ser objetivo y suficiente. Sale de cada prueba. Dice que basta una apreciación conjunta, integral y armónica, ¿sale? Si se dan cuenta, todo esto es esta cadenita, ¿sale? Es muy importante que analicen estas tesis, abogados. ¿Sale? Son las 10:11 el día de hoy, pues con esto vamos a terminar. La siguiente clase, pues vamos a seguir dando avance, aquí ya vamos a entrar en esa solicitud de vinculación. ¿Sale? En la siguiente, pero sí es muy importante que analicen lo que hemos visto. Parece poco, pero si ustedes lo profundizan, se dan cuenta que una semana no les bastaría, ¿verdad? Entonces, por favor, sí es importante que se tomen su tiempo, aunque sea un ratito, no importa, pero que tengan presentes los artículos, ¿vale? Ahora, cuando se les habla, a ver, de los artículos que están relacionados con los derechos, ¿sale? O con esas obligaciones que tienen las partes, todas las que menciona el 105, sí es muy importante que ustedes les den una lectura, porque muchas veces no sabemos cuáles son esos derechos o a qué estamos obligados y en qué, ¿verdad? Al faltar alguno de ellos, pues nosotros también estaríamos incurriendo como abogados, un ejemplo, como ministerios públicos, incluso como jueces o como policías, ¿verdad? Alguna de estas cuestiones. Ahora, no importa que no lo memoricen, pero que sepan que ya lo leyeron. ¿Sale? Ahora bien, también identificar cuál es el artículo, porque imagínense que les pregunten cuál es el artículo donde están las obligaciones como abogado, muchas veces no lo sabemos. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son esas obligaciones? Si acaso leemos las primeras, ya las demás ni siquiera las sabemos, o de perdido decir, ah, eso yo lo leí, sí, sí, sí puedo hacerlo, no puedo hacerlo, ¿sale? O debo hacerlo. Entonces, por favor, abogados, yo los invito a que analicemos, estudiemos y no únicamente lo dejemos en nuestros apuntes, ¿sale? Que tengan una excelente noche, bendiciones, nos vemos la próxima semana. buenas noches, profe. Bye, Buenas bye. noches. Gracias. Buenas Nada. noches, igualmente.